Muy bien, hermanos, después de los anuncios vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Quisiera que, ¿cuántos trajeron sus Biblias en esta mañana? Si no, hacer que sea un cristiano ahí, hermano, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios, Efesios capítulo, vamos a leer 2, hermanos. Efesios 2, y quisiera hoy comentarle que vamos a hablar en esta mañana que Dios ha puesto en nuestros corazones acerca de la gracia del Señor, acerca de la salvación, pero también de la identidad que Dios nos da a través de su gracia, también el poder nosotros vivir bajo esa gracia, servir bajo esa gracia y esperar al Señor Jesucristo en su venida en esa gracia. La gracia, hermanos, es un tema muy importante que como cristianos debemos nosotros de poder estudiarlo y repasarlo todo el tiempo, porque la Biblia dice que no vivimos por obras, sino por fe, por la gracia del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Me recuerdo cuando estaba en una iglesia, cuando tenía como 5 o 7 años, mi papá pastoreaba y decía: hermanos, vamos a leer antifonalmente. ¿Cuántos se recuerdan esa palabra? Yo decía, no sé qué significa eso, pero hay que leer antifonalmente, ¿verdad? Entonces leía el hermano y luego leía al pueblo. ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Ya tienen tiempo de recorrer el evangelio aquí, aleluya. Muy bien, pero hoy vamos a leer todos juntos a la vez, ¿verdad? Dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué preciosa palabra. Ahí está nuestro pasado, ahí está nuestro presente y ahí está nuestro futuro en una sola porción bíblica. Oremos, mis hermanos, que Dios nos hable en esta mañana. Padre, gracias por cada uno de los que has traído, Señor, a este lugar, a los que nos has traído para poder gozarnos en tu presencia, para poder recibir palabra. Señor, que nuestros oídos se abran. Señor, que nuestros sentidos espirituales, Señor, oh Dios, presten atención, Padre. Te pedimos por los que están escuchándonos por internet ahora mismo y los que van a ver este video posteriormente, que tú les hables, que tú, Señor, produzcas, Señor, oh Dios, por medio de tu palabra el fruto que tú quieres dar en esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta porción bíblica, hermanos, se describe nuestro pasado, porque dice que en nuestro pasado nosotros vivíamos como la corriente de este mundo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo es vivir sin Dios? ¿Cómo es vivir sin fe? ¿Cómo es vivir sin promesas? Quizás nosotros que ya estamos en Cristo nos cuesta un poco pensar, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente eso? Pero si recordamos, antes de conocer a Cristo Jesús, no teníamos promesas, no teníamos, la palabra de Dios era un libro que por ahí estaba y no teníamos claro acerca del amor que Dios tenía para con nosotros. Y dice la Biblia aquí que la corriente del mundo es esa, donde los hombres viven conforme a sus pasiones. Tengo deseo a esto, lo hago. Tengo deseo a esto, esto no lo hago. La gente vive solo siguiendo sus deseos carnales, sus pasiones. Siguen, y dice, éramos como naturaleza de ira, hermanos, porque todo aquel que opera en desobediencia y siguiendo la voluntad de su carne está bajo desobediencia.
Amén. Y así es como vivíamos todos. Ninguno de nosotros nació siendo cristiano, hermano. O usted ya, ay, no, pastor, yo desde que era bebé hasta la Biblia la tenía bajo el brazo. Tenía mi pacha y tenía la Biblia, hermanos. Todos nacimos, hermanos, y cuando nacimos y crecimos nos dimos cuenta que el pecado ya estaba ahí con nosotros. La Biblia dice que el pecado original se contagió, así como el COVID. Ahora ya entendemos, ¿verdad, hermano? Ya le voy a decir como el COVID, ¿verdad? Porque usted sabe cómo es que un solo caso puede infectar a millones. Pero así es el pecado. Todos nacimos en pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Nadie de aquí, ay no, yo ya nací cristiano, ¿verdad? Sino que todos nacimos en pecado, y desde que temprana edad, a los 7, 8 años, la mentira, la desobediencia. Y hermano, si uno no conoce a Cristo Jesús, uno puede pasar muchos años sin tener la salvación. Pero la Biblia dice también en este pasaje que aún estando en esa condición, Dios no nos abandonó. Amén. Quiero darle un consejo. Quizás usted tiene familia, quizás usted tiene compañeros de trabajo, vecinos que no conocen a Cristo Jesús. No los abandonemos. Sigamos siendo amigos de ellos. Sigamos orando por ellos y sigámosles presentando la palabra de Dios. Porque hoy están muertos, pero por la voluntad de Dios, Dios los puede hacer vivir para su gloria. Y así éramos nosotros, cuando estábamos en nuestra miseria, cuando nosotros sentíamos que no necesitábamos a Dios, necios, desobedientes, ingratos, malagradecidos. Amén, eso éramos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En esa condición Dios nos amó. Amén. En esa condición, dice, Dios nos amó. Y como es tan rico en misericordia, Él, hermanos, por medio de Jesucristo nos dio vida, estando en esa condición. Entonces, nunca juzguemos a una persona, digamos, este no se va a salvar, este al infierno va. Dios es rico en misericordia, hermanos. Y Él es el que dice, todo aquel que escuche mi voz vivirá. Y tú escuchaste la voz de Dios. Yo escuché la voz de Dios un día en mi vida siendo joven, quizás tú ya siendo adulto, y cuando escuchaste la voz de Dios, te arrepentiste de tus pecados, recibiste a Cristo en tu corazón, y ahora ya no estás muerto, ahora estás vivo para la gloria de Dios. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que Él nos dio vida y nos hizo resucitar. Amén. Porque el espíritu sin Dios está muerto. Y ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué significa estar sentados en lugares celestiales? Significa disfrutar de su presencia. ¿Cuántos pudieron disfrutar de su presencia esta mañana? ¿Cuántos pudieron saborear? Es como estar con el Señor. Cuando uno está en la presencia de Dios, es un adelanto de la gloria de Dios. Aquellos que sienten el tiempo de adoración aburrido, hermanos, ¿cómo va a ser la eternidad? Si en la eternidad vamos a estar adorando a Dios. Algo tiene que hacer Dios en nuestras vidas, porque si sentimos el tiempo, a la que venga ya el tiempo, la palabra, porque ya mucho tiempo la alabanza, estamos disfrutando su presencia. Adorar significa, hermanos, postrarnos y estar ante su altar, a su presencia. Amén. Entonces el Señor nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales, pero luego dice ese pasaje, hermano, que el Señor nos va a mostrar, dice, las riquezas de su gracia. Pero además dice, porque todo esto que ha pasado, que Dios nos amó en nuestra miseria, Dios nos dio vida y nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales. Todo esto ha sido por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo inmerecido que aquellos que creemos hemos recibido. Amén. Y los que hemos creído no somos más que los que no han creído, porque dice, no es por obras, sino porque por la fe sois salvos. Amén. Entonces dice, ¿y la fe quién la dio? Dios dio la fe. Nosotros creímos por fe. ¿Y quién dio la salvación? Dios dio la salvación. ¿Y quién nos dio, hermanos, el poder resucitar? Fue Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Amén. ¿Puede darle usted un aplauso al Señor en esta mañana? Unos siembran, dice la Biblia, otros riegan, pero el que da la vida y da el crecimiento es Dios. Por eso no podemos decir, mire, yo cuánta gente he evangelizado, pastor, yo ya me gané como el segundo lugar ahí después del apóstol Juan y Pedro. No, hermanos,
Si todo lo que hemos recibido es por gracia. Por eso cuando el Señor Jesús también, aparte de la salvación, Él sanaba a la gente. Amén, ¿se recuerda? Él sanó mucha gente. Y cuando Él sanaba al ciego, al paralítico, al de la mano seca, Él hizo muchos milagros. Y eso es gracia de Dios. Pero el Señor le dice, bueno, ahora que yo lo he hecho, ahora yo los envío a ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A los que creen en mi nombre, ¿qué dice? Yo les daré ese poder para sanar enfermos, para poder libertar a los cautivos. Lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia. ¿Qué pasaría si a usted le regalan algo? Y de repente, hermano, usted viene y empieza a venderlo. ¿Cómo se llama eso, hermanos? No es desgracia, sino... O sea, usted algo que recibió gratis y ahora lo está sacando ahí provecho y dinero, ¿no? La Biblia dice, no, ¿cuántos recibieron la salvación por gracia? No se la vamos a cobrar a nadie. Lo que de gracia recibisteis, ahora dadlo de gracia. Amén. Entonces, este pasaje, hermano, nos habla acerca de la salvación, acerca también del futuro que Dios quiere para nuestras vidas, porque también dice que nos va a mostrar las obras que vamos a hacer, pero no va a ser para salvarnos. Sí, vamos a hacer obras, pero para glorificar el nombre del Señor. Por eso dice el hermano Otoniel, decía estas palabras: nadie viene a Cristo con obras. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no es por obras, es por fe. Pero nadie va al cielo sin obras. ¿Por qué? Porque una vez que Dios te salva, ahora quiere que hagas obras, pero no las tuyas, sino las obras que Dios preparó de antemano. Muy bien, ahora, ese es el primer punto de este mensaje, ¿verdad? Somos salvos por gracia, hemos recibido su salvación por gracia. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos han recibido sanidad? Pero una sanidad así auténtica, genuina en sus cuerpos, amén. Donde los médicos dijeron, miren, yo no sé qué pasó aquí usted, pero usted tenía su gran enfermedad y ahora hicimos exámenes, ya no aparece nada. ¿Cuántos han recibido esas sanidades en su cuerpo? Eso es por gracia, amén. Es por misericordia. Aún ni los médicos lo entienden, pero los milagros siguen pasando. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Siguen sucediendo. Pero ahora quiero hablarle de otro punto, hermanos, acerca de la identidad que nos da la gracia de Dios. Amén. Es decir, el Señor nos salvó de la miseria para hacernos sus hijos. Amén. Nos salvó de la condenación eterna para que ahora seamos sus hijos y nosotros le adoremos y le sirvamos. De eso se trata el Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros hablamos, hermano, y le quiero poner aquí por un ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de su vocación, por ejemplo, la vocación que Dios le ha dado a algunos carpinteros, algunos en construcción, algunos maestros. Hermano, cada vocación que Dios le ha dado a usted es una bendición. Y eso le ayuda a usted para generar ingresos, le ayuda a usted para poder obtener un salario o ganar o tener negocios. Sin embargo, muchas veces el trabajo que hacemos o la profesión que tenemos, quizás puede ser un título académico, puede ser una profesión, una vocación. Muchas veces eso, hermano, nos hace pensar que es nuestra identidad. No sé si me voy a entender. Y decimos, no, yo quiero seguir estudiando para ser alguien en la vida. ¿Usted ha escuchado eso? Amén. Pues usted no estudia para ser alguien en la vida, usted ya es hijo de Dios. Usted no necesita estudiar para ser alguien en la vida. Hermano, el título más grande que existe es ser hijo de Dios. Amén. ¿Puede usted darle un aplauso al Señor en esta hora? Que sí, que el ingeniero, que el licenciado con maestría y doctorado y superplus, de todo, ¿no? A veces hay títulos, he conocido compañeros que tienen 4 maestrías, 3 doctorados y, hermano, eso no te da identidad. Eso te hace ser bueno en un área de la ciencia, de la arte o lo que sea, pero eso no da identidad. Pero muchos, cuando nos va bien en nuestro trabajo, sentimos, hermano, como que eso nos hace hacernos sentir superiores a los demás. Yo soy el mejor carpintero de este lugar, soy el mejor zapatero, soy la mejor cocinera. Y a veces, hermano, dejamos que el trabajo sea parte de nuestra identidad. Amén.
Y el Señor, hermano, nos habla en su palabra que Él nos ha impartido su identidad. Entonces, hay dos peligros cuando hacemos de nuestro trabajo nuestra identidad. El primer peligro, hermano, es que si nos va bien en el negocio o si somos buenos profesionales, nos hace sentir orgullosos, ¿verdad? Y vemos a los demás como, mira, yo tengo un negocio y vendo $200,000 o quetzales al año, mi negocio va creciendo y mira, ya compré una casa y compré el otro, y uno dice, si soy bueno para los negocios, soy bueno para las demás áreas, y no es cierto. A veces hay algunas personas que son muy buenos para hacer dinero, pero su matrimonio está en fracaso. No puede relacionarse con sus hijos, no puede tener relaciones estables. ¿Por qué? Porque el hecho que seamos buenos en una área de nuestra vida, como es los negocios, como es el trabajo, no te hace bueno en todas las demás áreas. ¿Me va a entender en esta mañana, hermanos? Ese es un peligro, ¿verdad? De sentir que como nos va bien en el negocio, nos sentimos superiores y ya no podemos aprender de nadie. Pero también hay otro peligro, que si no te va bien en el trabajo, ¿sí?, y no te va bien en los negocios, eso es más difícil, porque eso muchas veces afecta tu identidad y dices, soy un fracasado, no puedo ni siquiera durar 6 meses en una empresa, mi negocio va al quiebre, y mucha gente incluso hasta puede suicidarse, ¿verdad? Quitarse la vida por causa de lo de su trabajo. Pero ¿por qué sucede eso, hermanos? Porque pensamos que un negocio, que un trabajo es el que nos da identidad. Y usted sabe, hermano, que los trabajos y los negocios, todo es volátil. Hoy este negocio está floreciendo, mañana ya no existe. Pero cuando nosotros permitimos que la identidad del Señor se impregne en nuestras vidas y decimos, sí, tuve un fracaso en el negocio, o bien, sí me está yendo bien en los negocios, pero eso no, de ahí no proviene mi identidad, sino mi identidad proviene de Dios, que Él es mi Padre. No importa si vas a tener fracasos o vas a tener éxitos, tu identidad, lo que te suple, lo que te hace sentir seguro, que eres hijo de Dios. Amén, amén. ¿Y qué sucede, hermano? Todo esto afecta a muchas áreas. Nos afecta a los pastores. Entre pastores, si tenés una iglesia así bonita, ya de unos tus 70, 80 miembros, estás bien, tu buen local, pero si no, sos un fracasado pastor. Y uno así, ya no sirvo para nada. O quizás para una madre con sus hijos, ¿verdad?, que está dedicada a cuidar a sus hijos y ve que sus hijos tal vez no resultan ser lo que esperan. Tu identidad proviene de lo que tú haces con tus hijos. O quizás tu esposo, hermano, si tú piensas que tu identidad viene de tu esposo y tu esposo te critica, ¿cómo te vas a sentir? No servís para nada vos, ni la comida, mira, hasta se te queman los huevos. Mis hermanos, esto, mientras yo estudiaba esta palabra, me decía el Señor, enseña esto, porque muchos están recibiendo identidad de lo que hacen, de sus trabajos, de sus negocios, de que no terminé quizás esto, lo otro. Hermanos, eso no produce identidad en nuestras vidas. Veamos aquí un pasaje de la Biblia en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo, mis hermanos? Le va a presentar el currículum y la hoja de vida de Pablo, ¿sí? Fariseo, de la tribu Benjamín. Fariseo, tenía muchos estudios, era un hombre muy erudito y conocía la ley. Ese es parte del currículum. Cuando conoció a Cristo Jesús, dice que todo su currículum se le vino abajo. Ya ni siquiera lo mencionaba, porque dice, todo lo tengo por basura. Y ahora su currículum cambió. Ahora su currículum no es fariseo, intérprete de la ley, intachable, sino que dice, yo fui perseguidor de la iglesia. Yo fui perseguidor de la iglesia. Yo encarcelaba a los hermanos para llevarlos a la cárcel porque odiaba el evangelio, odiaba a los cristianos, a los líderes. Pero estando en esa condición, Dios se me apareció camino a Damasco y se me reveló la gracia de Dios. Mire qué precioso. Entonces en 1 Corintios 15, 10 dice aquí Pablo, pero por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire, qué potente esa verdad. No es por lo que tú haces, no es por lo que tú has hecho en tu vida, sino que tu identidad proviene del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Por su gracia, por lo que Él demostró en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos debe dar identidad a nuestra vida, hermano. Amén. Y dice, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Porque he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, qué interesante, hermano, porque en este mundo lo que cuenta, dice mucho, son los títulos, son los negocios, que soy empresario, que soy emprendedor, que tengo dinero. Hermano, mire, eso definitivamente no nos debe dar identidad. Tú eres hijo de Dios. Tú vales la sangre de Jesucristo. Él te amó. Él se dio a sí mismo por amor a ti. Amén. Y cuando, hermanos, entendemos eso, entonces empezamos a valorarnos quiénes somos. Amén. Y ya no andamos buscando amor y mendigando amor. Tú no necesitas mendigar amor de nadie. Tú vales la sangre de Jesucristo. Amén. Él es el que te hace digno. Él es el que te ha dado dignidad a tu vida. Amén. Quizás naciste en un hogar complicado, quizás nunca conociste a tus padres, quizás, hermano, naciste quizás sin un padre, sin una madre. No importa, dice, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo eso yo te tomaré. Amén. Eso es lo más importante, hermano, en nuestras vidas, la identidad. El amor que Dios nos ha dado nos hace ser, hermano, seguros de nosotros mismos. Hermano, yo no tengo que estar envidiando a ninguna persona en este mundo cuando yo estoy seguro de quién soy. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No tengo que estar comparándome con nadie en este mundo, porque yo sé lo que soy. Y yo soy, tú eres hijo de Dios. Amén. Recíbelo en esta hora, hermano, en el nombre de Jesús. Cuenta una historia de un escritor que él escribía libros y era muy bueno escribiendo libros. Sin embargo, pasó muchos años y escribió varios libros. Llegó un momento en que dijo, ya no voy a volver a escribir libros. Y todos se preguntaban, ¿por qué ya no escribe libros este escritor? Porque él decía, he hecho que mi trabajo se convierte en mi identidad, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando nosotros pensamos que nuestro trabajo se vuelve nuestra identidad? Que todo lo tenemos que hacer perfecto. Entonces, cuando él escribía, él esperaba que lo que él escribía fuera agradable para los demás. Y si él, hermanos, miraba que alguien lo criticaba o murmuraba de sus escritos, él se sentía el hombre más pura lata del mundo, el hombre más fracasado del mundo. ¿Por qué? Porque él basaba su identidad en lo que él hacía. Entonces decía, ya no quiero ser escritor, porque ya ni siquiera puedo valorar mis escritos, porque siempre estoy pensando que la gente exige que yo haga las cosas perfectamente. Y hermano, mira, el perfeccionismo nos aleja del amor de Dios. Hermanos, aunque somos buenos en ciertas cosas, a veces fallamos. ¿A cuánto les pasa, mis hermanos? A veces cometemos errores. Pero cuando nosotros, mis hermanos, no basamos nuestra identidad en lo que hacemos, sino decimos, bueno, me equivoqué, pero Dios me da otra oportunidad, hermano, eso te da seguridad para seguir haciendo lo que haces para la gloria de Dios. Entonces, hermano, si alguien critica lo que tú haces, que eso no te derrumbe. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien te juzga porque te equivocaste, que eso no te traiga al piso. Amén. Se te puede quemar una vez los frijoles, pero 2 veces ya no, gloria a Dios. No sé si voy a entender, hermanos. O sea, Dios quiere que tú entiendas que tú no eres perfecto, hermano. No somos perfectos, cometemos errores, pero debemos de recibir la identidad de Dios, la gracia de Dios para hacer todo lo que hacemos. Amén. Amén. Entonces dice aquí en 1 Corintios 15, por la gracia soy lo que soy. Y dice, y aún he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermano, cada vez que tú hagas un trabajo, dile, Señor,
Yo voy a hacer este trabajo, puede ser algo manual, puede ser algo en la computadora, puede ser algo en el campo, cualquier trabajo que tú hagas, dígale: Señor, no solo quiero hacerlo yo en mis fuerzas, yo quiero hacerlo con tu gracia. Amén. Porque cuando tú haces las cosas con la gracia de Dios, hermano, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir realizado, porque es Dios el que te está, hermano, sustentando con su amor y con su gracia. Amén. Ahora, veamos otro pasaje bíblico ahí en 2 Corintios capítulo 5. Ahorita ya vimos entonces salvos por gracia. Segundo punto, la identidad la recibimos por gracia. Ahora, ¿cómo es vivir, hermano, bajo la gracia del Señor? 2 Corintios 5, 14, si me acompaña ahí donde está. Dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven. Amén. ¿Cuántos viven aquí? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa esto, hermanos? Cristo se dio por nosotros. Él se hizo hombre por amor a nosotros. Él vivió entre nosotros y nos enseñó cómo vivir, nos enseñó su palabra. Él dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos una nueva vida, hermanos. Pero ya no vivir para ti mismo como egoísta. Es que mi vida, mis metas, mis planes, mi casa, todo, hermanos, nos volvemos egoístas. Y dice el Señor: no es eso el propósito de la vida. Si Dios nos rescató y nos redimió de la muerte, no es para que ya vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cambia el enfoque de tu vida. Cambia, ¿qué es? ¿Por qué me dejaste con vida, Señor? ¿Por qué moriste por mí, Señor? Hermanos, hay una razón tan grande: porque nos amó. Y porque nos amó, hermano, entrégate a vivir para amar y servir al Señor. De eso se trata la vida. No hemos venido a hacer ni a acumular dinero en esta tierra. No hemos venido a hacer casas, ni comprar carros y estar paseando todo el tiempo y ser felices. Eso no es felicidad, hermanos. La felicidad está en amar, en servir al Señor. De eso se trata esta vida y la eternidad, hermanos. De eso se trata. Entonces, salir de ese enfoque de mi vida, mis sueños, mis metas. Por eso termina la oración diciendo: tu reino, tu gloria. De eso se trata, hermanos. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Pero tenemos que cambiar el enfoque de egoísmo, hermanos, a vivir nuestra vida para la voluntad de Dios. Amén. Ese es el tercer punto, hermanos. Es decir, en este punto, hermanos, quiero que me acompañe a otro pasaje. Dios nos ha dado, hermanos, dones. ¿Cuántos tienen dones aquí? No estoy hablando de señores, de dones, sino dones del Espíritu Santo, carismas, regalos. ¿Qué dones te ha dado Dios? Amén. En Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es el que vamos a hablar mañana. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Amén. Esos son los dones de Dios. Yo pensé que yo era bien buena onda. No, hermanos, Dios te dio el don. Es que me gusta ayudar a la gente. Eso, hermano, es un don que Dios te dio. Úsalo para su gloria. Amén. Es para el Señor. Pero muchos de nosotros no estamos utilizando los dones. Simplemente se están quedando ahí enterrados, hermano. Pero Dios nos los dio para su gloria. Hermano, mire, por la bendita misericordia de Dios, yo le digo: gracias, Señor, porque esto no es mío. Yo, hermanos, empezando a servir al Señor, empecé a servir en el diaconado de jóvenes. Ahí empezando con aquel gusanito limpiando los sanitarios a los 13 años. Ese fue mi primer privilegio.
¿Cuántos quieren empezar así, hermanos? Ah, no, pastor, yo quiero ver si me da un chance ahí en el púlpito para dar mi testimonio. Como que ya queremos irnos a otro nivel. 13 años limpiando con el gusano, que ni lo hacía en mi casa, pero ahí aprendí a hacerlo en la iglesia. Pero soñaba, siendo joven. Después la música, hermanos. Me costó un montón aprender teclado. Mi amigo, que no sé si era mi amigo, me dijo: mira, vos mejor dedícate al bajo. Yo no sé si era. Me costó un montón, pero no sabía los dones que Dios me había dado. Y hermanos, miren el don que yo le digo: Señor, gracias, y quiero seguirlo ejercitando. Es el don de enseñar. Esa es mi pasión, hermanos. Si a mí me quitan ese don, ya no sé qué hacer, porque es enseñar la palabra, enseñar conceptos, enseñar verdades. Y sé que no soy el mejor para esto, pero es el don que Dios me ha dado. Espero que usted aprenda algo. Y si un día me equivoco en una prédica, pues dígamelo, pero no me va a desanimar. Yo sé quién soy y sé que Dios me ha dado para edificación de su cuerpo. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué dones tienes? ¿Los tienes dormidos? Hermano, los dones hay que ponerlos a trabajar, a usar, porque todos son dones dados por gracia de Dios. Amén. Entonces, según el don que Dios te ha dado, úsalo. Lo que no se usa, ¿qué pasa, hermanos? Se oxida. Deje usted un carro ahí, hermano, 5 años, ¿y qué pasa? Se oxidó, se arruinó. Y hoy aquí hay que echar aceite, hermano, porque hay mucha oxidación, veo yo. Tenemos que usar los dones, mis hermanos, para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Voy con el último punto, hermanos. Algunos yo sé que ya. Punto 4, hablamos de la salvos por gracia. 2, la identidad que recibimos a través de la gracia. 3, vivir para el Señor, eso es gracia. 4, hablar con la gracia de Dios. Y quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Cuando lo tenga me dice amén. Muy bien, dice la palabra: sea vuestra palabra, ¿qué dice? Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, nuestras palabras, hermano, lo que hablamos, debemos de pensar si es para edificación, si es una buena palabra lo que vamos a decir. Porque cuando no es así, hermanos, en vez de edificar, ¿qué hacemos? Derribamos. Con una palabra destruimos. Con una palabra murmuramos, criticamos y derribamos. Y el Señor dice que nuestros labios, hermano, deben de estar sazonados con la gracia del Señor, porque tus palabras van a sacar lo que hay en tu corazón. Por eso es importante entregarle nuestro corazón al Señor. Pero, hermano, me llama la atención porque en otros pasajes habla que nosotros debemos de discernir lo que hablamos, ¿verdad? Quiero mostrarle otro para que hagamos la comparación. Efesios 4:29 dice aquí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces me llama la atención, ¿verdad? Porque en ambos pasajes nos habla que nuestros labios pueden salir o palabras que corrompen o corrompidas y que dañan, o palabras que edifican. Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué queremos, hermano, que salga de nuestros labios? Cuando nosotros hay amargura en nuestro corazón, ¿qué sale, hermanos? Rencor. Sale, hermanos, palabras hirientes,
murmuración, cuando hay heridas, cuando hay un corazón dañado. Pero cuando permitimos que el Señor sane nuestro corazón, hermano, ya no hay murmuración en nuestras palabras, sino que es una palabra buena, que edifica. Hermano, sazonado con sal. ¿A cuánto les gusta comer sin sal? Hay un hermano que come sin sal, gloria a Dios. Hasta el mismo Job decía: ¿cómo se comerá la clara de huevo sin sal? Hermanos, pruebe usted una comida insípida, o sea, ni siquiera nos puede pasar. Pero el Señor dice que cuando hables, échale la sal suficiente, sazónalo. Porque ¿qué pasa si le echamos mucha sal a una comida, hermanos? Se vuelve eso mal, ¿verdad? O sea, sin sal o con mucha sal. Pero aquí me está hablando, hermanos, sazonar lo que hablas, es decir, lo que tú dices. Si no tienes nada bueno que decir, mejor, hermanos. Dice que aún el necio, cuando se calla, pasa por sabio. Si no hay nada bueno que decir, mejor guárdatelo, porque si no, tus palabras van a no ser de bendición. Entonces, hermanos, estamos hablando de la gracia del Señor. Y también no solamente nuestra vida y nuestras obras, sino que también nuestras palabras, dice la palabra, deben de estar sazonadas con sal. Y quiero mostrar el último pasaje para ir finalizando esta mañana, en Lucas capítulo 4, versículo 22. Dice aquí la palabra de Dios. Escuche este pasaje, hablando de Jesús. Y todos, dice, hablaban de Jesús, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. Entonces, quiero invitar al grupo Alabanza, hermanos, mientras terminamos, ministramos en esta mañana. ¿Cómo estamos viviendo bajo la gracia de Dios? ¿Sabes tú de dónde el Señor te ha tomado? Acuérdate por un momento, hermanos, de dónde el Señor te tomó y te rescató y te trajo ahora a su reino. Pero asimismo, hermano, es un momento para reflexionar acerca de tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién es el que define qué es lo que tú eres? Amén. Por otro lado, hermanos, piensa, tu trabajo, ya no solo dice, es mi trabajo, sino hay que hacerlo con la gracia del Señor. Y asimismo los dones que Dios te ha dado, todo, hermano, lo que Dios te ha hecho, eso es para edificación, para gloria de su nombre, pero también para edificación de los demás. Cierra tus ojos ahí en esta mañana y meditemos respecto a esta enseñanza. En el nombre de Jesús, somos salvos por su gracia, salvos de una ira, salvos de una condenación eterna. Dios tiene un plan para tu vida, un plan de salvación. Pero asimismo, como fuimos salvos por gracia, somos preservados bajo la gracia de Cristo Jesús. Y asimismo esperamos a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. En el nombre de Jesús, en esta mañana, hoy, ahí dile: Señor, yo quiero vivir, Señor, bajo tu gracia. Señor, oh Dios, que mis obras, hoy he entendido que mi identidad no viene de lo que yo hago, Señor Jesús, sino de tu amor. Pero que mis obras, Señor, mi trabajo, Señor, todo lo que yo hago sea bajo la gracia, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, mis palabras, lo que sale de tus labios, que sea con gracia. Escuche bien, que tus palabras animen, que tus palabras edifiquen, que no condenen, que no juzguen, que no marquen negativamente tu vida y la vida de otros. Así es que en esta mañana, en el nombre de Jesús, entrégale hoy tu corazón al Señor, entrégale hoy tus obras, entrégale al Señor todo lo que tu mente
piensa y tu corazón. Dice en la palabra: dame, oh hijo mío, tu corazón y tu mente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es por gracia, hermanos. Es por su gracia. Oh, sí, Señor Jesús. Es tu amor que me sostiene. Oh, en el nombre de Jesús. Eso es. Oh, Rabama Irukenda Raba. Ahí donde estás, hermano, en el nombre de Jesús. Ahí el Señor ministra tu corazón, ministra nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Oh, Rabama Irukera Mama Shtuke. Vive bajo el amor de Dios, bajo la gracia del Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Eso es. Eso es. Lo único que nos debe dar seguridad en este mundo es su amor. Ese amor. Piensa por un momento por qué se entregó por nosotros. ¿Qué vio en nosotros? ¿Qué vio Jesús en ti, hermano? Por el cual valió la pena dar su vida. Dígale en esta mañana: Señor, que yo pueda vivir mi vida conforme, Señor, conforme, Padre, a ese amor, a esa gracia. Yo no quiero seguir viviendo mi vida a mi antojo, a mi deseo, sino quiero vivir, Señor, conforme a la gracia que me rescató, Señor, y que puede rescatar a los demás. Padre, ayúdame a vivir conforme a tu gracia, Señor Jesús. Ora, mamá, porque me sostiene, el que me levanta. Eso es. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana. Habla con el Señor en esta mañana. Entrégale al Señor tus pensamientos, tus logros, tus metas. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Todo lo que hacemos, que sea por la gracia de Dios. Toda palabra que salga de nuestros labios sea con gracia, sazonada. ¿Cuántos de nosotros, en vez de animar, golpeamos, afectamos? Pero hoy el Señor está tocando tu corazón, tus labios, para que hoy de tus labios salga palabra sazonada, palabra de ánimo, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Oh, palabras me sostienen. Por eso es que la palabra nos sostiene. Que tus palabras sostengan al cansado. Aleluya. Que tus palabras animen. Oh, en el nombre de Jesús. Toca ahí tus labios. Dile, Señor, que pongas palabras, Señor, de gracia, palabras de amor, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Su amor, Señor. Mi fe se está encendiendo. Eso es. Dígale, Señor. Puedo ver con claridad. Vamos, que tu fe hoy se encienda. Mi fe se está encendiendo. Puedo ver con claridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Que su amor sea tu seguridad, que su amor sea tu identidad. Oh, la mata, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá.
tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Para finalizar, hermano, quiero que oremos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Madres que están aquí en esta mañana, ora por tus hijos. Aunque no estén acá, tú has hecho un gran trabajo con ellos, pero no es solo tu trabajo, es la gracia de Dios operando en tu trabajo. Así es que hoy se los vas a entregar al Señor tus hijos. Vamos, madres, padres que están aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús, con fe, hermano. No es tu obra, pero tú sí te has trabajado con ellos. Tú sí los has guiado por ese camino, pero no es solo tu trabajo, es el trabajo de Dios. Dile: Señor, este es mi trabajo, yo te lo entrego, Señor. Estos hijos son tuyos, Padre Celestial. Tú me los diste por gracia, Señor Jesús. Tú me los diste por gracia, Señor. Y estos hijos yo te los entrego a ti, Señor, para que tú hagas tu obra en ellos, Señor Jesús. Tu obra, Padre. Así como, Señor, has hecho tu obra en mi vida, haz tu obra con mis hijos en el nombre de Jesús. Eso es, hermano, con fe, padres, en esta mañana bendiga a su hijo, bendígala en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, entrégueles aún sus nietos. Esos hijos, hermano, Dios te los dio por gracia, pero no son tuyos, son del Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Tu esposo, tu esposa son dados por gracia. Bendícelo, bendícelo, entrégaselo al Señor. No es lo que diga tu esposo lo que define quién eres, mujer, ni lo que dice tu esposa lo que te define a ti, varón. Dios te ha dado por gracia un esposo, una esposa. Dile: Señor, yo lo bendigo y le entrego a ti, Señor Jesús. Ahora entrégale tu trabajo al Señor, ese empleo que tienes, amén. Ese negocio que Dios te ha dado, hermano, en el nombre de Jesús. Ese medio canal de provisión que Dios te dio, entrégaselo al Señor y dile: Señor, gracias, Padre, por este trabajo. Gracias, Señor, por esta empresa. Gracias, Señor, por este negocio que me has dado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Padre. Glorifícate, Señor, que yo pueda, Señor, manifestar tu gracia en mi trabajo. Dígale: que yo pueda manifestar tu amor, Señor, en mi empresa, en el negocio. Señor, que yo pueda ser de bendición para mucha gente a través de ese negocio o de esa empresa, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, Padre, por esta congregación que tú nos has dado. Señor, gracias por mis hermanos y por mis hermanas, Padre. Gracias, Señor, oh Dios, por las bendiciones que tú nos das. Es por gracia, Señor, que lo recibimos, Padre. Señor, gracias, Padre, por las familias y aún las que van a venir aquí necesitadas y que van a oír de tu palabra, Señor, y van a ser libertadas. Padre, gracias por este local que tú nos das, Señor. Gracias porque podemos pagarlo y te bendecimos. Pero también te damos gracias por ese terreno, Señor, que tú nos vas a dar conforme a tu gracia, no a nuestro trabajo únicamente, Señor, sino conforme a tu misericordia. Gracias por mis hermanos que sirven, Señor. Gracias por esos dones, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por nuestra salvación, Señor, y por tu Espíritu Santo. Una última vez, dile: Señor, con todo tu corazón: es tu amor que me sostiene, el que me levanta tu ánimo. Aleluya. Eres bendecido, eres bendecida, hija de Dios, hijo de Dios. Es tu amor que es tu amor el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control,
nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dice el Señor, bástate de mi gracia. Aleluya, recíbelo. Bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente. Aleluya. ¿Cuántos lo pueden creer y reciben en esta mañana? Gracias, Señor Jesús. Padre, nos vamos de este lugar bendecidos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Y esta semana, Padre, la entregamos a ti en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a dejar de querer controlar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, y confiar en tu misericordia y en tu bondad en Cristo Jesús. Yo bendigo a las familias, Padre, en esta mañana de esta congregación, y a las familias de ellos también, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, hermanos. Muchas bendiciones para esta semana.